Así es que vamos a compartir la palabra y dice la escritura en 2 Corintios 5:14 en adelante, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra en el griego significa muchas cosas. Algunas versiones adicionales a la Reina Valera definen como nos controla, el amor de Cristo nos domina, nos dirige, pero la palabra en el griego tiene que ver con sostener, como si alguien tuviera dos manos y estamos hablando como si alguien con dos manos estuviera sosteniendo algo. Así es que el apóstol Pablo define que el amor de Cristo, dice, nos sostiene. Y el apóstol Pablo no está hablando de usted. Aunque esta es una promesa, aunque esto puede suceder en usted, pero el apóstol Pablo está hablando de él y de los que predicaban el evangelio junto con él. Es decir, si usted lee el contexto, la experiencia del apóstol Pablo estaba hablando y estaba diciendo, el amor de Cristo nos sostiene. De tal manera, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba experimentando por la fe y por la evidencia de los hechos que el amor de Cristo lo tenía sostenido. ¿Desde dónde? Desde su interior, en su hombre nuevo, en su espíritu, en su alma y aún en su cuerpo. El mismo apóstol Pablo decía que él traía las marcas de Cristo en su cuerpo, es decir, de las tribulaciones, los problemas, inclusive él había sido apedreado por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el evangelio, de llevar el evangelio a todas las partes del mundo a donde Pablo estaba yendo a predicar. Así es que si nosotros somos conscientes de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, nosotros podemos aspirar a que esto suceda. Y de hecho, la razón de compartir esto es porque necesitamos llegar al momento de permitir que el amor de Cristo nos sostenga, nos apriete, nos sostenga apretadamente, de tal manera que nosotros vivamos por el amor de Cristo, que nosotros vivamos, como dice la Escritura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí hay algo muy interesante, porque normalmente el creyente nacido de nuevo se levanta cada día y la pregunta es, ¿para quién vive? ¿Qué es lo que está en su mente? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que está en sus emociones? ¿Qué es lo que está en su diario vivir? ¿Qué es lo que está en sus pensamientos? ¿Qué es lo que está en sus tareas, en sus actividades? ¿Qué es lo que está en sus propósitos, en sus objetivos de día, de semana, de mes, de años? Y el apóstol Pablo estaba experimentando, estaba caminando de una manera tal que Cristo Jesús era su modus vivendi, su manera de vivir, y es el propósito de Dios para ti y para mí, es el diseño de Dios que Cristo se convierta en nuestra manera de vivir. Dice, para que los que viven, tú y yo, ya no vivamos para nosotros, pensando en nosotros, preocupándonos en nosotros, preocupando en qué queremos, qué tan felices queremos ser o qué necesidades tenemos, sino enfocándonos en Jesús. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando en el antiguo pacto, o inclusive muchos siglos atrás, en la época antes de Cristo, pero inclusive después de Cristo, en el país vecino, en los Estados Unidos, hace tres centenas de años, había esclavitud y los esclavos vivían para sus amos. Los esclavos tenían que levantarse muy de madrugada y acostarse muy tarde viviendo para los esclavos. El Señor Jesucristo describe una parábola en el Evangelio de Lucas acerca de que alguien que va y trabaja y siembra y después llega a casa, su amo, su patrón no le va a decir,
Cíñete, límpiate y siéntate a la mesa a comer porque te voy a servir. No, sino antes bien, aquel siervo que fue a hacer lo necesario en el campo va a llegar a casa y le va a decir: prepara la comida para que me sirvas, y aún después de que sirvas a tu amo, entonces te servirás tú. Y dice el Señor Jesucristo en esta historia, que está haciendo una historia o una parábola relacionada a la fe, cómo la fe puede operar a favor de nosotros de una manera continua. La fe es como nuestro siervo, un siervo a nuestro favor de parte de Dios, es la fe de Jesús. Pero después el Señor Jesucristo dice o cierra esta parábola o esta historia diciendo: cuando hagas lo que tenías que hacer, necesitas decir: siervos inútiles somos. Porque no se trata de identificar qué virtudes tenemos. No se trata de identificar qué cosas buenas hemos hecho. No se trata de identificar cuántos éxitos he logrado. Este mundo te vende eso. La naturaleza humana, la educación, la misma razón de ser personas, de compararnos con otros, de vivir en este mundo, te enseña y te llama y te lleva a ver si has logrado o alcanzado. ¿Qué tan exitoso has sido? Y las personas continuamente se están midiendo unas a otras, a ver quién es más exitoso que otros. Y hoy en día, desafortunadamente, se piensa o se cree que el que tiene más dinero es el que ha sido más exitoso en la vida. Pero no es así. El Señor Jesucristo dice: siervos inútiles somos. Porque no se trata de ninguna gloria, de ninguna virtud, de ningún éxito que nosotros podamos alcanzar, sino se trata de Jesús y de la vida de Jesús en nuestras vidas. De la vida de Jesús manifestada en lo que somos, para que en ningún momento nosotros podamos quitar la gloria de Jesús, para que en ningún momento tengamos la oportunidad de quitar los ojos de Jesús para ponerlos en nosotros. Por eso, cuando el Señor Jesucristo habla en su palabra a través del apóstol Pablo y describe puestos los ojos en Jesús, no es como algo opcional, no es como algo que cuando tengas problemas o necesidades debes de hacer, no, sino que nuestros ojos deben de estar fijos en Jesús. Nuestros ojos de manera continua deben de estar fijos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Y el apóstol Pablo estaba viviendo esta esperanza, esta experiencia, esta bendición, y la está compartiendo para ti y para mí. Dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, quizá aquellos discípulos que estuvieron en la presencia de Jesucristo antes de ir a la cruz y de resucitar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es importante que entendamos que como somos una nueva creación en Cristo y fuimos recreados, nacidos de nuevo en la justicia y santidad de la verdad, nos debemos a Jesús. Tenemos que entender que ya una tercera parte de nosotros, nuestra parte espiritual, está perfectamente en armonía con el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Dios se ha hecho uno con nuestro espíritu nuevo en nuestro interior. De tal manera que Dios desea que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sueños y aún nuestro cuerpo aspiren a armonizar con nuestro espíritu, con nuestro hombre interior, que es según Cristo, para que en todo lo que somos y en todo lo que hagamos, vivamos para Jesús. Dice: y todo esto proviene de Dios, lo que ha sido puesto en nuestro espíritu, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuál es la razón o el propósito de que Dios estuviera reconciliando al mundo a través de Cristo? De que nadie se pierda, sino vengan al conocimiento de la verdad y tengan vida eterna, pero a partir de nacer de nuevo, vivir para Cristo. Porque vivir para Cristo nos asegura que aunque en este mundo de tinieblas y de caos va a haber adversidad, pero tú y yo hemos sido llamados a reinar en vida aún a pesar de los problemas que hay aquí.
Pero no podemos reinar en vida si no recibimos de una manera continua de la verdad, de la gracia, de la abundancia de justicia que es Cristo Jesús. Es muy importante que consideremos estas cosas. Sigue diciendo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, somos embajadores en lugar de Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que cuando somos reconciliados y cuando animamos a otros a que sean reconciliados, esto es, poner los ojos en Jesús y recibir la obra terminada, completa y perfecta, la obra redentora, el perdón de nuestros pecados, para nacer de nuevo y vivir para Cristo, que esto es el mejor diseño de Dios para el hombre. Es el propósito por excelencia, no de hombres, sino de Dios, a través de Cristo Jesús, para todos los que creen. Porque el pecado ya no es más obstáculo para que Dios pueda manifestar su presencia, su gloria, su poder, el nuevo nacimiento en nosotros, su espíritu, el espíritu de Cristo, pueda venir a morar en nuestros corazones por causa de creer en Jesús y de recibirle como Señor y Salvador. Ahora, dice la Escritura que Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así es que la palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Ahora, Jesús es el autor y consumador de la fe. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17, que la gracia y la verdad vino con Jesucristo. La gracia es Jesús, la verdad es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es la gracia, Jesús es la verdad, Jesús es el amor. Jesús es el amor, aunque dice la palabra que Dios es amor, porque esa es su naturaleza, pero el verdadero amor es Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, pero el verdadero amor, no como el hombre conoce el amor aquí en este mundo, que está más orientado a la lascivia, a la lujuria, pero el amor de Dios es completamente diferente. El amor no es sufrido, o más bien el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor nunca dejará de ser, el amor es el amor de Dios y Cristo es el amor. Cristo es el amor. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque cuando hablamos de ser creyentes y hablamos de vivir en el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Hablamos de vivir en la palabra es Cristo Jesús. Cuando hablamos de vivir en la abundancia de gracia, la gracia es Cristo Jesús. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de la justicia de Jesús. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe de Jesús. Es decir, la vida del creyente necesitamos entender que está inspirada, está inmersa, está, digamos que, definida en todo por Cristo Jesús, en todo. Así es que si yo voy a vivir por la fe, necesito entender qué es la fe de Jesús. Si voy a escudriñar la palabra, llamar la palabra y a tener comunión con la palabra de Dios, estoy haciéndolo en Jesús. Es decir, estoy teniendo comunión con la palabra, estoy conociendo a Dios por la palabra que es en Cristo Jesús. Si voy a alabar y adorar, solo Cristo es el único digno de recibir alabanza y adoración. Es decir, mi alabanza y mi adoración tienen que ver con Jesús. Si voy a estar agradecido, tienen que ver con Jesucristo. Es decir, Jesucristo fue llamado en nosotros a ser parte completa de nuestras vidas. Una parte esencial y completa de nuestra vida. Cuando el creyente empieza a perder de vista esto, entonces el creyente se hace como este mundo nos ha hecho y nos ha enseñado. El creyente puede estudiar la palabra de una manera racional, pero nunca va a encontrar a Cristo ahí. El creyente puede alabar y exaltar como mandamiento, pero si no lo hace motivado por el amor de Cristo,
El amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, me sostiene, me dirige, siempre está presente, nunca te dejará, nunca te abandonará. Recuerda que Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue depositado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Gálatas 4:6. El Espíritu de su Hijo mora en nuestros corazones. De tal manera que el amor es el amor de Jesús, el amor de Cristo, el amor de Dios, es el que debe motivar todas nuestras cosas. Y entonces cuando alabamos y exaltamos y somos agradecidos, si lo hacemos motivados por el amor, entonces Cristo está presente en todo. Pero cuando perdemos de vista esto, podemos hacerlo como mandamiento, ser agradecidos, podemos hacerlo como mandamiento, adorar y alabar. Porque el Salmo 150 dice, todo lo que respire alaba al Señor, pero podemos estar ausentes del Señor. Así es que la rutina, el dejar de honrar y glorificar, el dejar de tener a alguien como alta estima, me va a llevar a no ser exitoso, no dar en el blanco de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y a qué me refiero? A ser un cristiano sin Cristo. A ser un cristiano sin saber que Cristo mora en mi vida y Él quiere motivar todas las cosas que hago. A ser un cristiano y mis sentimientos, mis emociones y aún mi cuerpo no manifiestan la gloria del Señor. Porque no han aprendido a estar sujetos, aunque sabemos sujetos a nuestro hombre interior. Sabemos que Cristo debe ser el Señor y Salvador de nosotros, pero muchas veces lo consideramos como Salvador, pero no como Señor, porque no está señoreando continuamente nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros busquemos al Señor de una manera continua para asegurarnos de estar sumergidos en el amor de Cristo que nos sostiene. Todo lo que Cristo hizo en su obra terminada, completa y perfecta fue causado por el amor de Dios en Cristo Jesús que mora en nosotros. Dice también la Escritura, Efesios capítulo 3, versículos 17 en adelante. Efesios 3, 17 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es que Cristo no more ahí, sino que esté presente conscientemente en nosotros. Que esté presente en nuestra alma y en nuestro cuerpo, aunque el Espíritu de Cristo mora en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu y es uno con nosotros, necesitamos que en nuestros pensamientos more Jesús. En los pensamientos y los deseos y los sueños del corazón y las decisiones del corazón more Jesús. Por eso la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Así es que dice la Escritura, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones, a fin de que estés arraigado y cimentado en amor, pero no el amor hacia los demás, sino en el amor de Cristo, que va a permitir que tú ames a los demás y que tú contestes de una manera recíproca al Señor, amándole a Él, para que estés cimentado y arraigado y en amor y seas capaz de comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y la altura, y conozcas el amor de Cristo, experimentes el amor de Cristo, vivas por el amor de Cristo, que el mismo amor de Cristo te sostenga apretadamente. Dice, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. A veces el hombre se siente vacío, a veces el cristiano dice, no entro a su presencia, a veces el cristiano dice, algo me falta, porque no me veo, porque no me siento, porque no me alcanzo, algo falta en mi vida, porque la plenitud de Cristo no está siendo evidente en tu vida. Aunque la plenitud de Cristo está en nuestro espíritu y en nuestro hombre interior, no debemos de ignorar esto ni confundirnos. En nuestro espíritu está la plenitud de Cristo, pero el Señor quiere que en nuestra alma
pensamientos, decisiones, sueños, voluntad, deseos, inclusive sentimientos, esté la plenitud de Cristo, sujetando, causando, llenando todos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestros deseos, nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Por eso es importante que entendamos cuando el Salmo 137 dice que Dios conceda los deseos de tu corazón. No se trata de que Dios va a ver mis deseos carnales, mis deseos cuando yo pongo mis ojos en mí mismo o de nivel horizontal y entonces Dios va a cumplir mis deseos. No, cuando alguien festeja un aniversario, cuando alguien cumple años, se le dice que Dios cumpla tus deseos. Pero los deseos de los hombres, en la mayoría de los casos, son carnales, son humanos, están tan bajo comparados con los deseos de Dios que son tan altos como el cielo de la tierra. Es decir, cuando Dios habla en el Salmo 37 al respecto de los deseos, habla de los deseos mismos de Dios, que son tan excelentes y gloriosos y maravillosos y más altos que los nuestros, depositados en nosotros por causa de su amor. Cuando nosotros empezamos a guiarnos en esta bendición, entonces todo lo que nos rodea se va a hacer sombra por causa de Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a ese momento? ¿Cómo podemos ejercitarnos para caminar hacia allá? A través de la palabra. Claro, adorar, exaltar, ser agradecidos. Ser agradecidos tiene que ver con honrar, con tener en alta estima. Cuando no lo hacemos, estamos poniendo nuestros ojos en un Jesús rutinario. Cuando nosotros no nos ejercitamos en exaltar y en poner en alta estima al Señor en todo tiempo y en todo momento, vamos a considerar a Jesús como normal. Como imagínate que una celebridad visitara tu casa. Cuando una celebridad de alta estima llegara a visitar tu casa, en todo momento tú estarías pendiente por causa de esa celebridad. Pero si la celebridad viene y visita tu casa y tú pierdes de vista que esa celebridad está ahí, entonces tú vas a estar faltando a la honra que esa celebridad merece. Esto es como por poner un ejemplo natural, pero Dios, Cristo Jesús, la excelencia, Cristo Jesús, el que tiene el nombre más honrado, glorioso y excelente, que fue exaltado hasta lo sumo, es la máxima celebridad, no porque fue un hombre y el más glorioso, pero porque es Dios mismo, que fue exaltado hasta lo sumo y se sentó a la derecha del Padre y está esperando a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies para venir por su iglesia. Él es la gloria de la gloria, Él es la plenitud de la deidad. Así es que a través de la palabra, 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 tener comunión con la palabra, tener comunión con la gracia, tener comunión con la palabra es tener comunión con Jesús, tener comunión con la gracia es tener comunión con Jesús, es tener comunión con la justicia, es tener comunión con Jesús. La palabra nos motiva, la palabra es viva y eficaz, la palabra es espíritu. Es la fe de Jesús que viene por la palabra. Así es que necesitamos de una otra manera la palabra, pero sabiendo que Cristo mora en nosotros, sabiendo que Él es la palabra. De otra manera vamos a caer en lo carnal, entendiendo la palabra de manera racional y viendo ausente a Cristo o viendo a Cristo en algo histórico. Muchos hoy en día están debatiendo en las redes sociales acerca de que si la Biblia es real, que si no es real, que si fue manipulada. Porque el diablo está haciendo su trabajo. El diablo quiere desacreditar de alguna manera u otra que las personas pongan sus ojos en la palabra de Dios. Así es que cuando las personas ponen sus ojos en las personas, en los líderes, en los pastores, en los profetas, en los apóstoles, bueno, si estas personas son diligentes, poniendo su entendimiento y su enseñanza estrictamente en la palabra, con un entendimiento correcto, creyendo correctamente, entonces pueden tener o aspirar a ser bendecidos. Pero si el diablo hace que la palabra sea removida, entonces ¿en qué se apoyarán todos aquellos que predicamos? ¿En qué nos podremos apoyar todos aquellos que queremos compartir el Evangelio de Cristo?
En la época del apóstol Pablo no había sino el Antiguo Testamento. Yo no sé si directamente el apóstol Pablo utilizó algunas de las cartas o algunos de los escritos de Mateo, de Marcos, Lucas, quizás de Juan, aunque de Juan no lo creo porque Juan aparentemente fue el último que escribió de todos los apóstoles. Pero el apóstol Pablo por eso escribió cartas, porque él recibió directamente una revelación del mismo Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribió cartas a las iglesias, y el mismo apóstol Pedro, que estuvo con Cristo, confirma en una de sus cartas que la revelación de Pablo era una revelación única, proveniente de Dios, proveniente de la palabra incorruptible de Dios. Bien, ahora quiero terminar con esto para que podamos entender. En la Escritura podemos ver la experiencia de dos hombres que tuvieron una relación íntima o una relación estrecha con Jesucristo. Uno de ellos era Pedro. Pedro, un hombre intrépido, un hombre voraz, un hombre atrevido. Y tuvo una relación muy estrecha con Jesús. Lo podemos ver en todas las cartas o en todos los escritos del Evangelio, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de una manera exhaustiva, más que quizá a los otros discípulos. Pero también podemos ver a otro discípulo que fue el discípulo amado, Juan. Así es que, solo para que usted lo tenga como referencia, en Juan capítulo 13, versículo 23, dice así: uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y dice el versículo 24: a este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, es decir, quién era el que iba a entregar a Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: ¿quién es, Señor Jesús? Respondió Jesús: a Juan, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Es decir, Pedro le pidió a Juan, y Juan, que tenía algo más íntimo en su relación con Jesús, fue quien le preguntó a Jesús. Pedro no se atrevió a preguntarle. Juan capítulo 19, usted puede encontrar cómo a los pies de Jesús, o es al pie de la cruz donde Jesús estaba crucificado, antes de que Jesús entregara el Espíritu, estaba María, la madre de Jesús, y otras de las mujeres, pero estaba Juan. Pedro había negado a Jesús y había huido. Y aunque es importante que entendamos que Pedro fue restaurado después de la resurrección de Cristo, pero Juan era el que estaba al pie de la cruz. Y Jesús le habló palabras a Juan. Juan era el que reconocía al Maestro cuando corrieron a la tumba que dijeron que Jesucristo había resucitado. Pedro corrió hacia la tumba y llegó a la tumba, pero Juan venía con él y Juan entró hasta la tumba. Es decir, Juan iba más allá que Pedro. Aunque Pedro, después de que el Señor Jesucristo resucitó y que vino el Espíritu de Dios, Pedro, digamos que fue un ícono, una columna importante, como él mismo lo dice, que somos piedra, somos columna de Dios, una columna importante en el cristianismo de los judíos. Pedro fue enviado a predicar a los judíos. Pero Dios levantó a otro con una intimidad extraordinaria como la tenía Juan para predicar a los gentiles, y esto es Pablo. Pablo es el que dice que el amor de Cristo me constriñe. Pablo es el que tuvo una comunión gloriosa y maravillosa, aunque rechazó y persiguió a la iglesia, tuvo una relación perfecta con Cristo. Pablo es, digamos, el ejemplo de Juan a los gentiles, guiado por el Espíritu Santo, viviendo a Cristo en cada momento, en cada etapa, en cada situación, en cada predicación. Así es que eso es lo que tú y yo necesitamos entender y aprender. Necesitamos vivir a Cristo de manera continua,
para no desestimar en lo absoluto y no permitir que las tinieblas, los engaños, la idolatría, las confusiones, la incertidumbre de este mundo cause alguna herida, alguna problemática o cause estragos en nuestras vidas. Y terminamos con Juan capítulo 15. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Y por eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice así, el Señor Jesucristo hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantaré, lo restauraré para que lleve fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden, el Señor Jesucristo dice: mis palabras son espíritu y son vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Permaneciendo en su palabra. No hay manera de permanecer en Jesús si no permanecemos en su palabra. Que la palabra se haga viva, que la palabra sea luz, que la palabra sea esa delicia como la miel, más dulce que la miel, que la que destila del panal. Que la palabra sea como esa lámpara a nuestro caminar de noche, que nuestra lámpara sea como esa luz que nos guía de día. El Espíritu, recuerde, el Espíritu es la palabra es Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos que están unidos a la vid. Yo soy la vid, yo soy el tronco, digámoslo así, y ustedes son las ramas que están unidos al tronco. De tal manera que como ramas no podemos vivir separados del árbol, del tronco que es Jesús. Eso es lo que tú y yo necesitamos estar conscientes. Así es que por más que lo desee, una rama no puede imaginarse, desear vivir una propia vida separada del tronco, de la vid, pero tampoco separada de las otras ramas. Nunca separado de la vid, del tronco, de la esencia del árbol, pero tampoco separada de las otras ramas. Aunque está unida a la vid, no está, digamos que, unida a las ramas de manera directa, pero está unida a las otras ramas a través de Jesús. Así es que nosotros tenemos que entender que estamos unidos a Cristo. Cristo nunca nos dejará, nunca nos abandonará, estamos unidos a Él y así debemos de vivir y a través de la palabra poder experimentar en todo lo que somos la vida de Cristo. Pero también debemos entender que estamos unidos con nuestros hermanos que participan de la misma fe a través de Jesús. En la unidad del Espíritu, Dios quiere que andemos. Dice: como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos permanecer en Cristo si no es a través de su palabra. Nuestro espíritu permanece para siempre y nunca será mudado de ese lugar. Pero para que nuestra alma y nuestro cuerpo permanezcan en Cristo, hasta que Cristo venga y nos redima y nos dé un cuerpo nuevo, un alma perfecta, así como nuestro espíritu es perfecto, necesitamos aspirar a permanecer en la palabra para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean transformados por la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra del Señor. Versículo 5, y con este terminamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que no es que seamos cortados como ramas, pero a veces el creyente ignora, pierde de vista que está unido a Cristo. Y entonces quiere vivir una vida aparente separada de Cristo. Pero queremos vivir la plenitud de Jesús. Necesitamos entender que el amor de Dios quiere sostenernos. Lo hace así en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero quiere hacerlo así para que cuando nosotros aspiremos a vivir la vida de Cristo, tengamos siempre presente el amor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, la justicia, la verdad, la fe, la palabra, de tal manera que vivamos para Cristo. Y cuando entendemos esto y empezamos a ejercitarnos en esto, entonces vamos a poder servir a los demás. Porque no fuimos llamados a que los demás nos sirvan. Fuimos llamados a servir a los demás.
para que Cristo en todo lleve la gloria y que Cristo sea manifestado y que muchos precedan al arrepentimiento conociendo la benignidad y la bondad de Dios y que el amor de Dios se manifieste y se exprese a través de nosotros a muchos que están esperando el amor de Cristo y que muchos vengan al conocimiento de la verdad, reciban el perdón de sus pecados y a Cristo Jesús como Señor y Salvador nazcan de nuevo y sean injertados en la vid que permanece para siempre y sus vidas sean salvadas para una eternidad con Cristo en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno y maravilloso por tu palabra y tu verdad. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de gratuito de tu justicia, declaramos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.